Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Generación Euro, segunda generación euro de la semana, martes 1 de octubre, martes 1 de octubre. No es 1 de octubre de 1939, pero es 1 de octubre de 2024, que también nos parece bien. Ya os hablé de este asunto la pasada semana y fue, pues si no recuerdo mal, el propio viernes con Julián Salcedo. Estuvimos hablando un rato de la jornada laboral, de la productividad como gran problema del mercado laboral y uno de los graves problemas, de los gravísimos problemas de nuestra economía, pero como veo que sigue la polémica encendida, sobre todo a partir de los últimos posicionamientos del Partido Popular y de las amenazas de Yolanda Díaz, pues creo que merece la pena que sigamos tratando este asunto. El Partido Popular, como sabéis, porque la información ya es del pasado jueves, del pasado viernes, se ha mostrado muy abierto, por no decir muy partidario, a la reducción de la jornada laboral a 4 días. Os vengo a recordar, por si alguno habéis vivido en los últimos años en otro planeta, que los principales economistas de España, todos ellos liberales o del centro derecha liberal conservador, porque la izquierda o la socialdemocracia, aunque sea templada, quitando a José Carlos Díez y algunos más, tiene pocos economistas dignos de tal nombre. Por cierto, aprovecho. Esta semana, a vuestros efectos el jueves, tendré sentado aquí a mi lado y a mi disposición a uno de nuestros grandes sabios económicos, a Pampillón. Y no sabéis la ilusión que me hace volver a entrevistarle un año y medio después, que me lo trajo aquí en una ocasión María Blanco, y bueno, pues por circunstancias no habíamos vuelto a coincidir, Pampillón y yo, digo, y no había vuelto a llamarle, aunque nunca he dejado de comunicarme con él. El jueves tendré a Pampillón, digo, que es un sabio, uno de nuestros mejores, profesor, catedrático, en fin, décadas con una producción literaria y absolutamente brutal y en fin, pues quería que lo supierais para que el jueves no os perdáis a las 9 Generación Euro. Vuelvo al hilo. España tiene un grave problema de productividad. Ahora mismo nuestra productividad está exactamente un 25,4% por debajo de la media de los países de la zona euro, de la Unión Europea. La productividad, ya sabéis que es algo que se puede ajustar de dos maneras, o siendo, parece de perogrullo y parece del bobo, pero os lo dije el otro día y os lo vuelvo a reiterar porque esto es de primero de columpios de economía, se puede ajustar básicamente de dos formas, o bien siendo más competitivos, siendo más productivos, claro, siendo más competitivos, ofreciendo un valor añadido, etcétera, o bien ajustando los salarios. En este país llamado España, pues normalmente, pero no solamente este gobierno, la mayoría de ellos han tendido a ajustar los salarios como forma de hacernos más competitivos. De esa forma, pues no es la única razón por la cual los sueldos reales y los sueldos netos han bajado, aparte de por el desfase de la inflación y todo lo demás. Hay otras, pero lo cierto y verdad es que se han ido desplomando las bases imponibles, lo cual, por cierto, nos generará un gravísimo problema de cara al cobro de nuestras pensiones, los que acabamos de doblar los 50 años, en el futuro. Toda la generación del baby boom, que está a 5 minutos de empezar a jubilarse, ese baby boom que, en función del economista o del escritor que consultéis, pues unos sitúan en el 70, otros en el 65, otros en el 67, tal. Bueno, en fin, todo el segmento de hombres y mujeres nacidos en torno a finales de los 60, primeros de los 70, y que nos queda pues, relativamente, bueno, hombre, a mí me quedan, no sé, 10, 12, 14 años para jubilarme, pero por ahí estamos, pues tenemos mucho más que en el alero el cobro de nuestras pensiones. Bueno, el gobierno no ha tenido mejor ocurrencia, que esta es una mercancía averiada muy querida por parte de la izquierda y de la extrema izquierda, que el reducir la jornada laboral, por supuesto, o el reducir, mejor dicho, el número de horas que se trabaja a la semana y reducir la jornada laboral. El Partido Popular, que según algún analista piadoso como Jorge Vilches, ayer en The Objective, anteayer domingo, atribuía a una preponderancia demócrata cristiana o democristiana en el Partido Popular, no socialdemócrata. Amigo Jorge, que te tengo respeto, que Santa Lucía te conserve la vista, si esto es democracia cristiana. Democracia cristiana, por lo demás, la ideología, por lo menos en España, la democracia cristiana es eso que solo funcionó en Italia hasta que al final se la llevó el viento. Y en Alemania. En España la democracia cristiana siempre ha cabido en un taxi con los asientos de delante vacíos
y es un partido además que se ha distinguido, o han sido unas familias políticas, porque no había una, había varias, que se han distinguido precisamente, si os gustan las palabras duras, por ser de las más traidoras de la historia de la democracia en España. Sé que no estoy haciendo muchos amigos, me la rasca, me da igual, por eso yo nunca he sido demócrata cristiano. Vengo de una extracción ideológica, ya lo sabéis, y no voy a engañar a nadie falangista, y a día de hoy, pues hace ya muchos años que creo en el mercado como el sistema más eficiente y no coercitivo para la asignación de recursos y para la distribución de la riqueza. Pero la democracia cristiana siempre me ha dado erisipela. Sobre todo estos, y lo digo con mucho respeto, que alardean que estos no son demócratas cristianos, estos son directamente conservadores o reaccionarios, que alardean de hablar todas las mañanas con Dios, porque tienen el móvil de Dios, y le llaman todas las mañanas a las 8, charlan con él 15 minutos, y Dios les dice lo que tiene que hacer. A mí estas personas, con todos los respetos, insisto, no quiero susceptibilidades, siempre me han llevado a una cierta desconfianza, ¿no? Por razones que excederían este comentario. Vuelvo al hilo. Esto no es una beta demócrata cristiana del Partido Popular, esto es una beta socialdemócrata puro y duro. Que hayan salido algunos de sus principales responsables, con don Mariano Núñez Feijóo a la cabeza, y hayan dicho que bueno, que esto está bien, que lo que haces es que de lunes a jueves cargas una hora y media más, o lo que sea y tal, y así tienes más tiempo para conciliar, me suena una vez más, y van en veces a comprar la mercancía averiada de la izquierda para hacerte simpático al votante más templado de la izquierda, al votante más socialdemócrata y menos ultramontano, menos radical, menos podemita, menos comunista, menos marxista y menos tarado de la izquierda, para ver si te vota, a ver cuándo aprende el Partido Popular y la derecha templada, si es que siguen siendo derecha en España o centro derecha, a desarrollar un proyecto propio, sin complejos, y a dejar de copiar los mantras de la izquierda, porque al final lo que suele pasar y lo que pasa siempre o casi siempre, salvo las dos mayorías absolutas, una de Aznar en el 2000 y otra de Mariano Rajoy, es que la gente acaba votando al original, es decir, al centro izquierda o a la izquierda, y nunca la copia. Don Mariano Calabuch, se le saluda, muy buenos días. ¿Qué tal, Eurico? Buenos días. A ti te quedan, decías, 10, 12, 13 años para jubilarte. Mentira, te van a quedar 20, macho. Pues ojalá, porque yo no sé, cuando deje de trabajar el fondo no sé qué voy a hacer, porque una cosa es que me pire a Portugal, que lo digo siempre, pero yo no voy a dejar de trabajar. Yo desde allí, hoy en día, con la tecnología que tenemos, voy a seguir enredando desde Portugal o desde Tumbuctú. Hombre, que se lo digan al hermano de Pedro Sánchez. Claro. En Portugal se lo organiza fenomenal. La verdad es que no sabemos dónde meternos. El socialismo azul que hablabas de Mariano Núñez Feijóo, comprando la teoría de la jornada de 4 semanas. No sé cómo se va a pagar. Quiero decir, sí sé cómo se va a pagar, ¿no? A costa de cerrar empresas, porque, oiga, si a mí me obligan a tener empleados que siguen cobrando como si estuvieran a 40 horas a la semana trabajando, y van a estar solo 36 horas, pues chicos, pues hay un desfase de coste. Me van a liberar a los empresarios, nos van a liberar, y sobre todo al empleado también, les van a liberar de costes salariales, les van a reducir esos impuestos que no trabajan a alguien para que no tenga que soportarlo simplemente el empresario, que es que parece que los empresarios somos los malos, coño. Pues si nosotros estamos poniendo nuestros bienes pasados, presentes y futuros como garante de cualquier fechoría o cualquier mala suerte que podamos tener en nuestra vida laboral. Entonces, oiga, a nosotros, pues no, lógicamente como empresarios no nos interesa, porque esto sí que es dar duros a pesetas. Está claro. O sea, tengo un tío trabajando una peseta y le tengo que pagar un duro. Pues mire usted, pues, ¿qué quiere que le diga? Que no estamos dispuestos, y esto va a provocar mucho daño. Y lo que más me extraña es que insisto, la derecha roja, el azul socialista, lo haya comprado, porque al fin y al cabo, mucha base de su votante es el pequeño y mediano empresario que está en el día a día atendiendo en la calle, el que tiene una papelera, el que tiene una frutería, el que tiene una empresita, una constructora como yo, el que tiene, yo qué sé, lo que sea, una asesoría, una gestoría, una tienda de ropa. Entonces, esa gente yo no entiendo cómo pueden intentar cómo van a convencer a sus votantes de que esa idea es racional y que es aceptable. Pero bueno, oye, allá cada cual se meta en su follón.
Porque yo lo que sí que reconozco que a la gente, y siempre lo he mantenido, es que a la gente hay que pagarle por su trabajo. Y hay que pagarle honestamente y en función a su trabajo. Que te puedes encontrar con un empleado que es un cafre y que está todo el día escondido detrás de una pantalla simplemente tocando botones para que parezca que hace mucho. Bueno, pues de esos hay muchos. Entonces, bueno, pues contra esos, insisto, pues oye, habrá que tomar algún tipo de medida. Pero a la gente, yo creo, ya sabes que a mí siempre se me acusa como que soy bien pensante. Entonces confío en que el ser humano, pues hombre, por naturaleza no tiene por qué ser malo. Y creo yo que serían honestos. Ahora me dicen, por la conciliación, pero bueno, la conciliación no se trata de echarle una hora más, se trata de estar más tiempo en casa. Entonces, a ver, aclárense ustedes en qué se refieren a la conciliación. Porque los viernes los niños, si usted no va a trabajar los viernes, los niños sí van a ir al colegio. O los profesores tampoco van a ir al colegio los viernes. Entonces, la conciliación, oiga, pues cambie los horarios, pero obliga a la gente a trabajar las horas laborales que tiene que trabajar, pero no a costa siempre del empresario, que parece que es el malo y el opresor. Pues no, mire usted, nosotros estamos aquí jugándola para generar riqueza y crear puestos de trabajo, porque el Estado no lo genera, ¿eh? El Estado se gasta nuestra riqueza. Entonces, pues chicos, pues cuando se escuchan ideas de esta gente, esto es una cosa de Yolanda Díaz, que además es que está empeñada en conseguirlo, una persona que no ha trabajado en una empresa privada, pues es incapaz de entenderlo. Pero me extraña más bueno, o no, ya uno nunca se sabe, de Feijóo, que yo creo que el puesto más alto en el que ha estado, si no recuerdo mal, era en Correos. Pero claro, pues sigue siendo, era una empresa pública y entonces le daba exactamente igual todo el dinero que se gastase o se malgastase, porque como no lo tenía que poner él o no tenía que irse a un banco a pedirlo para poder seguir subsistiendo, pues entonces no son capaces de entenderlo. Pero bueno, esto son cosas que entenderán toda la gente de común de a pie de calle, lo entiende perfectamente. Los políticos claro. No, que son los que nos generan continuamente problemas a los ciudadanos uno tras otro. Una muy rápida, Mariano, antes de irme con, bueno, dos en realidad, un par de ellas, antes de irme con Ignacio Vasco y dejarte que vayas a tu cita, como siempre, con nuestro buen amigo, dale siempre un abrazo, el coronel Diego, claro Diego Camacho. En otros países, siempre me los devuelve para ti, ¿eh? Así es, un gran tipo, Diego Camacho, una de nuestras mejores cabezas y gran patriota. Normalmente este modelo que se ha aplicado en otros países, lo que suele provocar, si no a corto, a medio plazo, es una oleada masiva de despidos. ¿Por qué? Pues tú arrancabas diciendo cómo se va a pagar esto, claro, porque el empresario tendrá que ajustar su estructura de costes. ¿Esto es así? Pues es que está claro, cuando no te salen las cuentas, oiga, que somos empresas y nos debemos una cuenta de pérdidas y ganancias y nos debemos claro. A unos accionistas y nos debemos a que, coño, pues no somos una ONG, lógicamente todo el mundo sale de su casa a ganar dinero. Si las cuentas no salen, pues tendrás que reducir los costes. ¿Y cómo lo haces? Pues el pobrecito que se la empeña siempre, pero no es culpa del empleador, es culpa del gobierno que nos pone todas esas trabas. Oiga, no nos reclama a nosotros. Pues cuando no te salen las cuentas, pues ¿de dónde tiras? De mano de obra. Y el problema que tenemos en España, además, hablan de la productividad. El problema que tenemos en España es que, bueno, pues si tienes una persona en la fábrica, sí sabes cuánto produce, pero una persona en una auditoría, ¿cómo sabes lo que produce? Es decir, tú le tienes que marcar unos objetivos y le tienes que marcar unos tiempos. Entonces, más o menos, pero una persona que está haciendo, por ejemplo, ladrillo continuamente, pues este señor tiene que hacer 100 ladrillos, por ejemplo, al día. Bueno, pues eso sí lo puedes cuantificar, pero una persona que está dando servicio de yo qué sé, una auditoría, insisto, mirando las cuentas a una empresa, a una gestoría, de lo que sea, pues es muy difícil valorar esa productividad. Al final, es meternos en más follones de los que estamos. ¿Qué pasa en Europa? Pues efectivamente, como dices tú, pues al final terminas despidiendo, porque si a lo mejor a mí me bajaran la jornada laboral y me reducieran los costes, a lo mejor podría contratar a una persona más para suplir esas horas. Pero eso implicaría un mayor coste, pero también me supondría tener la tienda, por ejemplo, abierta más tiempo y a lo mejor producir mucho más, a tener más ingresos, pero no, ellos se empeñan en seguir manteniendo los costes y es que está ahí el problema, en apretarle al empresario y al trabajador, lógicamente, que también lo sufre, pero no son capaces de aportar ideas distintas. Oye, usted quiere reducir la jornada laboral por el tema de la conciliación, bueno, pero pues se añade una hora al día, no, entonces ya no es conciliación, entonces es explotación. Entonces, lo que hay que hacer es reducir el coste. ¿Que quieren que trabajen 36 horas? Vale, pues reduzcanle los costes al empresario. Y a partir de ahí, a lo mejor, el empresario se plantea contratar a una persona para suplir ese tiempo y poder vender más. Pero no, es pasarnos, perdón. Tranquilo. Es que tengo
tengo aquí el set montado en el coche Qué grande eres. entre el volante y una jeta que tengo. Pero esto es lo bueno que tiene, no el falso directo, el casi directo. No, no. Y además Bueno, esto le gracias a encanta Dios. a nuestra gente, sí. Gracias a Dios estamos en el centro de Madrid y hay cobertura. Estoy aparcado enfrente de la Embajada de Italia y gracias a Dios tenemos buena cobertura. Pero vamos, que podrías pillarme en mitad de una obra sin cobertura. El caso. Fíjate que hay gente por ahí que no se daría cuenta. Yo tengo el ojo especialmente fino para estas cosas. Te iba a preguntar si estabas en la calle. Al lado de Milford. ¿Estás al lado de Milford? Bueno, lo que tengo atrás. Bueno. Milford, lo que tengo atrás es Velázquez. Sí, estoy Diego León. Vamos, estás en Diego León, casi esquina con Velázquez. Qué bueno soy. Es que Diego León, perdón. No, Diego León, no, Juan Bravo, perdón. Juan Bravo, perdón. Nos hemos entendido. Juan Bravo, esquina con Velázquez, pues tienes un puente ahí detrás que te delata. Oye, no quiero que llegues tarde con Camacho. Te he interrumpido simplemente. Remátame el argumento y te despido. No, eso, que dejen a los empresarios que negocien directamente con sus empleados, que se llevarán mucho mejor, que nos entenderemos mejor con nuestra gente, que llegaremos a mejores acuerdos, claro. Que no los que quieran ponernos desde mucho más arriba, sobre todo porque es gente que no conoce la realidad del día a día en la calle, no es gente que está completamente desconectada. Ellos conocen otra realidad, conocen, como digo yo, es un universo paralelo, porque claro, paralelos, efectivamente. Ellos están en una franja de la historia que es distinta a la nuestra. Entonces, oiga, yo me entenderé mejor con Eurico Campano que si viene un tío a decirnos cómo nos tenemos que entender mejor Eurico Campano y yo. Entonces, bueno, claro. Déjenos la libertad para negociar, siempre dentro de una justicia, quiere decir que no se abuse, ¿no?, de la posición del empresario, que no se abuse desde la posición del empleado, que sea una cosa que entre nosotros lleguemos a acuerdos. Entonces, pues claro. Es un poquito de libertad. Está claro. Mariano Calabuch, empresario, constructor, amigo, dale un abrazo al coronel Camacho de la gran familia periodista digital. Y otro para ti, hasta dentro de unos días. Mariano, cuídate. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Don Ignacio Vasco, empresario tecnológico y gran amigo también. ¿Cómo estamos? Muy buenos días y feliz semana. ¿Qué tal, Eurico? Buenos días. Muy buenos días. Bien. Arrancando aquí con alegría la semana. Arrancando con alegría. Bueno, aquí estamos. Oye, antes de meternos de hocicoz con la inteligencia artificial, ¿tú qué opinas de esto de la reducción de las horas semanales y de la jornada laboral y todas estas cosas que estaba yo hablando con Mariano? Claro, si esto serían los mundos de Yupi, pero muchas veces luego el empresario pues no le queda más remedio que ajustar su estructura de costes, ¿no? Y ese modelo que se ha probado en otros países, algunas veces suele fracasar porque lo que suele generar, quizás no a la corta, pero a la media, es más despidos, Ignacio. No sé cómo lo ves. Hombre, sí, es estupendo. Pero es que seguir trabajando hoy con modelos de hace 3 siglos. O sea, claro. Es que es todo tan ridículo cuando estamos hablando de todo esto. ¿Tú cuántas horas trabajas a la semana, Nico? ¿O cuántas trabajo yo? Lo primero, defina usted trabajo. ¿Qué es trabajo? Porque si yo a lo mejor un sábado, después de comer, claro, porque no tengo otras obligaciones familiares, me pongo a leer determinados editoriales, o imagínate, prensa extranjera o prensa económica especializada, ¿lo hago por gusto o estoy trabajando? Porque yo me nutro de argumentario para luego el lunes poder sentarme en el púlpito, por ejemplo, en mi caso, haciendo lo que yo hago. O si te llamo por teléfono, que además de estar encantado, digo a ti o a muchas personas más, sí, porque me encanta hablar con mis amigos, pero te llamo para decirte, oye, ¿cómo te viene el lunes que grabemos una cosita acerca de inteligencia artificial? Pues claro, estoy hablando con mi amigo Ignacio Vasco, pero también en cierta medida estoy trabajando, porque estoy conformando la parrilla de invitados de la semana que viene. Claro, ¿qué es trabajo exactamente? Ustedes, si son médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, consultores, táchese lo que no proceda, miren a ver cuánto un profesor que se lleva trabajo a casa, ¿no? Y que a lo mejor entra en el Educamos a ver si hay un padre que le ha enviado un correo o tiene que ajustar o poner una reunión para la semana que viene, si es un tutor o es un coordinador. ¿Está trabajando o está entrando en el correo electrónico de su centro escolar por gusto? Claro, es que es tan difícil de cuantificar. No, es que efectivamente, es que es así. Con las capacidades que nos dan las nuevas tecnologías, es que yo iba por ahí. Es decir, claro, el trabajo encorsetado de 40 horas en una línea de producción de tornillos, pues claro, es una cosa. La productividad de ese peón, de ese oficial o de ese encargado se mide de manera clara, contundente y precisa. Y no te vas a equivocar y lo tienes muy claro. Estamos hablando de algo claro, no lo tiene nada. Pero es decir, en lo que vivimos y en lo que vamos a vivir es dar comodidad
a gente que no entiende la realidad de las cosas y la realidad de la economía. Es decir, nosotros ya, el teletrabajo, y esto lo hemos hablado tú y yo ya, o sea, el teletrabajo es algo que ya es, o sea, ya es que es el trabajo presencial. Es decir, es que ya hay posiciones completas que ya no tienen trabajo presencial o prácticamente no lo van a tener o se va a eliminar en un porcentaje altísimo. Yo, oye, si tengo que trabajar en casa, trabajo en la oficina, trabajo en un avión, trabajo donde haga falta porque tengo una serie de dispositivos que me permiten trabajar y la relación interpersonal. Entonces, no tiene ningún sentido que el debate vaya así, voy a hacer 37,5, 48,2 o 39,5. Hace un modelo en el que podamos estar, es decir, Mariano lo decía muy bien cuando me ha precedido, deja a la gente que se entienda y que son los que están haciendo sus propios negocios y son los que están trabajando dentro de sus áreas. Y hace un marco regulatorio básico con unas directrices en las que todos podamos estar cómodos. O sea, es que, de verdad, lo de los estados ultra manejadores y que estén metidos en todos los ámbitos es malo para el Estado, es malo para las personas que viven ahí, es malo. ¿Y quién gana con todo esto? Pues gente que no tiene la capacidad para poder generarse. O sea, no sé, es que no lo entiendo, Eurico. A mí es que es un tema que me deja patidifuso. O sea, de verdad, es que no hay que entrar en el marco en el marco del discurso que nos están imponiendo. Es que hay que romper ese marco. Hay que romper el marco y empezar a hablar de las realidades que necesitamos. Es decir, es que no hay que hablar de horas de trabajo a la semana, que sí, que hay que trabajar una serie de horas. Hay que hablar de productividades, hay que hablar de objetivos, hay que hablar de... Pues es que todas las empresas serias tienen una serie de objetivos pues llegando a unos determinados conceptos. No se habla de que tú tienes que trabajar 40 horas a la semana. Se habla de que tú tienes que conseguir determinado hito o conseguir determinadas situaciones en determinados momentos. Entonces, trabajemos en eso. Trabajemos a productividad. Es que, de hecho, es un cambio que ha existido ya en las empresas de outsourcing, cada vez lo tienen más, que trabajan a productividad. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que trabajes por horas de trabajo de los trabajadores que tienes, sino que si tienes que entregar paquetes, ¿cuántos paquetes entregas? Si tienes que hacer una logística de lo que sea, pues ¿cómo va esa logística? Si tienes que limpiar, pues limpia, déjame limpio esto. No cuánto tiempo tienes que dedicar a poder hacerlo, sino hazlo con la mayor eficiencia y con la mayor productividad posible. Está claro. Vamos, yo lo veo clarísimo. Lo que pasa es que yo sé que esto es anticíclico total y que la gente está en otra cosa, pero que es que yo creo que es el único camino por el que podemos romper la pana. Es lo que este tipo de políticas y ideas es lo que ha hecho que Irlanda se convierta en un país puntero como es, ¿no? Por ejemplo. Que alejarse de eso, es decir, es que todos los partidos políticos vayan remando en la misma dirección, que realmente los agentes sociales se sienten para buscar un beneficio para todos, que el dinero esté en el bolsillo de las personas y no en el Estado. Y no en el Estado. O sea, pues toda esta serie de cosas que es que además son bastante naturales. Es decir, es que unos encajan con otros y encajan muy directamente y son fáciles de entender. Pues no. Vamos a hablar si vamos a hacer 37 o 42,5 o 15,2. Soviético. Sigue siendo muy soviético todo, por resumir, para que nos entienda todo el mundo. Sigue siendo muy soviético todo. Y yo, pues, y tú, y los que nos consideramos, pues eso, es que esto ya no es ni ser liberal, esto es otra cosa. Es un modo de entender la vida y las relaciones humanas y las relaciones sociales. Además, a mí no hay cosa que más me excite, por no decir otra expresión vulgar, bueno, que más cachondo me ponga, que me prohíban ir a un sitio para que me entren más ganas. O no hay cosa que más rechazo me produzca, que me obliguen a ir por una senda para ir por otra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la naturaleza humana es así, y entonces, como tú dices, pues son debates que son contraintuitivos. Oye, vamos a entrar un poquito, unos minutos en inteligencia artificial. Muy interesante. Venga. Aquí hemos hablado de inteligencia artificial, nuestros espectadores lo recuerdan, pues hablando, por ejemplo, de cómo podría colisionar o cómo podría, digamos, ajustarse la introducción, la irrupción en nuestras vidas de la inteligencia artificial generativa con pues el nuevo marco. Al final siempre terminamos hablando de lo mismo, de relaciones laborales, si va a quitar puestos de trabajo, si no los va a quitar. Hoy vamos a tocar un
un tema que yo creo que para la gente es todavía mucho más sensible, porque es lo primero que más ha puesto en guardia, ha puesto nervioso al personal, o por lo menos ha excitado su inquietud y su curiosidad también, ¿por qué no? El proceso de generación de audio y vídeo en la inteligencia artificial. De momento todos estamos jiji jaja cuando sale en Twitter o en redes sociales el vídeo de un político, de Pedro Sánchez o de Feijóo, me da igual, diciendo una tontería o diciendo una barra basada o tal, y dices, joder, pues si es que parece a mí, macho, y eso que todavía no sé yo si está muy pulido, pero el riesgo de los vídeos fake ya es brutal. Ya tenemos casos, no voy a citar ningún nombre, de artistas, deportistas, cantantes, yo qué sé, tal, que han salido diciendo auténticas barbaridades, que hay gente que ha picado y que luego no son tales. Claro, veo reportajes ya por ahí distópicos desde hace meses en canales especializados y medios de comunicación prestigiosos, hablando de cómo esto, pues bueno, si se perfecciona mucho, y por ejemplo se utiliza como para constituir una prueba en sede judicial, y entonces ahí vemos a Ignacio Vasco, a Eurico Campano reconociendo pues que se han dedicado a la trata de blancas y tal, cuando ni eres tú, ni soy yo, ni hemos dicho jamás eso y tal. Joder, te echas a temblar. ¿Esto cómo va, Ignacio? Pues es muy peligroso, y es así, es muy peligroso. Lo que pasa es que, como cualquier herramienta, un cuchillo se puede utilizar para cortar carne o para cortar cabezas. Claro. Es que, y valga como un ejemplo muy básico, pero esa es la realidad. Es decir, las herramientas ya de generación de audio y de vídeo han llegado a unos niveles que el fake tiene un porcentaje de realidad, y sobre todo a gente que no está muy acostumbrada a manejar ese tipo de herramientas, que puede cubrir esa realidad, ¿no? Y hemos visto, sobre todo, ha habido varias campañas virales con Trump, con Biden, Pedro Sánchez, con pistolas y andando, ¿sabes? Han hecho unos vídeos ahí estupendos, de calidad cinematográfica, quiero decir, que ya no sabes dónde están. En la cinematografía ya tú ya no sabes distinguir qué está hecho con IA y qué está hecho con una grabación o con un croma o con lo que sea, ¿no? O sea, ese cambio está. La única manera de poder controlar esto está en la parte forense, ¿no? En esa parte donde tú dices que han dicho que tú digas y tal, todavía se puede hacer de manera forense y se puede establecer qué es real y qué no es real en un vídeo. De hecho, YouTube, la plataforma YouTube, ya tiene incorporado dentro de las opciones, cada vez que subes un vídeo, te pregunta, te hace un autotest de si tú dices si el vídeo tiene IA o no tiene IA en su producción, ¿no? Si se han utilizado herramientas de inteligencia artificial, pues primero para controlarlos. A la larga seguro que se puede hacer un forensic, se puede hacer un análisis forense y se puede ver, pero es una de las que son más llamativas, en tanto y cuanto tú estás viendo el resultado de alguien, de una persona que puede estar haciendo cualquier cosa, porque el deepfake, que es como llaman los vídeos, deepfake, que es como llaman a esto, pues te puede cambiar absolutamente la cara, puede encajar perfectamente todo lo que se dice, pues, o sea, con lo que se está comentando, la boca, etcétera, etcétera, y no deja de ser ir depurando el proceso para que esté. Entonces, ¿es un riesgo de la IA? Absolutamente. Yo creo que tiene más un foco ahora mismo de entretenimiento, y en algún momento determinado pues puede haber algún paso más de riesgo, como tú bien comentabas, pero no deja de ser otra cosa más con la que vamos a tener que sobrevivir. Tampoco es la más grave, pero que sí que es importante que la conozcamos. Es decir, que ya pues no nos podemos fiar 100% de lo que hemos visto en un vídeo, de lo que hemos oído en una locución, de que es esa persona la que está al otro lado que nosotros pensábamos que estaba, ¿no? Que hay determinadas cosas que ya pues no nos podemos fiar plenamente. Oye, esto del Internet de las cosas ya es viejo, sí. De hace unos pocos años, pero yo creo que ya todos estamos familiarizados con ello. Pero ¿cómo va a evolucionar esto? Esto que nos hacía mucha gracia también, nos echábamos unas risas al principio y no hace tantos años, yo lo llamo no R2D2, que esto es de cuando éramos pequeños, la guerra de las galaxias, pero el robotito este que te va haciendo la limpieza. Sí, la barredora, sí. La aspiradora esta, por ejemplo, y el primer día que nos dijeron, no, que este bicho es un espía, que te va recorriendo la casa y tal, y dijiste, anda ya. Sí. Y por visto tal, o estás en el salón. Imagínate que estás en el salón, pues haciendo lo que te esté dando la gana hacer en casa, ¿no? Y aunque la televisión esté apagada,
¿Hay un chino dentro que te está viendo, un señor dentro de algún servicio de inteligencia que te está viendo y te está grabando? O yo qué sé, o la lavadora. ¿Esto cómo va, Ignacio? Sí. Vamos a ver, el Internet de las cosas, que lleva mucho tiempo con nosotros y que es una realidad, es que los dispositivos cotidianos de la casa estén conectados. Esto pues ya todos lo tenemos y tienes la tele conectada, tienes si quieres, o sea, si tienes el dispositivo, la lavavajillas, la lavadora, la nevera que te hace la lista de la compra, etcétera, etcétera. La tendencia del Internet de las cosas está en lo que se llama Edge IA, en el borde, ¿vale? Edge es el término en inglés del borde, el precipicio, lo que sea, ¿no? Sí. Bueno, pues los dispositivos que están como al final de la red, que son los móviles, que son cada uno de los electrodomésticos o de las cosas cotidianas que tienes tú en tu casa. Entonces, es que dentro de esos dispositivos haya ya programación con inteligencia artificial. Esto que va a permitir que el dispositivo tenga ya una cierta inteligencia. Es decir, que tu rumba que te aspiraba a la casa y que tenías y que te está mapeando la casa, que no deja de ser, oye, pues paso por aquí y ya voy aprendiendo lo que hay, la IA le da una capa que permite que identifique mucho mejor los tiempos en los que tú vas a estar y no, los tiempos en los que puede hacer mejor limpieza, cómo es más eficiente. Es decir, oye, pues al tener datos de todo, pues he pasado el aspirador un martes y me ha costado un depósito. Pero si la paso el martes y el miércoles ya es medio depósito, pero entonces esa inteligencia artificial va a permitir que te gaste menos luz porque va a conseguir que esté la casa siempre limpia, pero gastando la menor cantidad de luz posible. Eso es un ejemplo. Entonces, ese tipo de reacciones van a mejorar considerablemente esos dispositivos de Edge, esos dispositivos del último momento. Los wearables, los relojes inteligentes. Los relojes inteligentes a día de hoy son un big data espectacular. Es decir, son capaces de medir absolutamente todo lo que hacemos. Si levantas la mano, si la bajas, los pasos, las calorías, los latidos del corazón, las respiraciones, la cantidad de oxígeno en sangre que tienes, la latencia que tiene tu corazón. Es decir, lo que puede hacer un reloj, ya cualquier smartwatch, ahora mismo, hace 10 años le costaba hacerlo un electro de un hospital, ¿vale? Y ahora multiplica todas esas capacidades. Bueno, pues que además, si yo en ese dispositivo, la dificultad está en coger todos esos datos en tiempo real y estar conectándome con un gran servidor, que es como funciona en general la inteligencia artificial. Entonces yo en ese gran servidor puedo procesar un volumen brutal de datos, servidores cuánticos o no, pero servidores de alto proceso y tal. Entonces, adaptar la IA para que este dispositivo sea capaz de hacerme un chequeo médico o un control médico mucho más exhaustivo a la gente con azúcar, la gente con determinadas patologías, que tú tengas un médico 24/7 pegado a tu muñeca y que pueda avisar a tu... Esa es la parte de evolución del Internet de las cosas en la IA que va a permitir un salto cualitativo brutal. Y es que esa programación de IA se puede hacer de una manera más escalable, más pequeña. Es decir, yo no necesito que la IA le pueda decir, a ChatGPT le puedo preguntar por el color de los calzoncillos de quien sea, por Anne Hathaway o por el PIB de Bielorrusia. Y todo eso se lo puedo preguntar a la inteligencia artificial, pero si yo tengo una inteligencia artificial más chiquitita, más desarrollada, exclusivamente para mi dispositivo local, para mi aspiradora, para mi televisión, para mi lavavajillas, para la lavadora, etcétera, etcétera, eso lo que va a permitir es, primero, generar mejoras, eficiencias, o sea, quiero gastar menos energía, quiero que esto tenga más durabilidad, quiero, pues esos 10 puntos que todos tenemos claros cuáles pueden ser, y a partir de ahí, como tengo que poner algo muy pequeñito de IA, pero que está muy orientado y muy centrado, muy especializado en eso que hago, le va a dar una potencialidad enorme. De hecho, bueno, la utilidad como más clara que Samsung está trabajando ahora mucho es esta de la traducción prácticamente automática desde los móviles. Es decir, que tú le hablas al móvil y el móvil chatea con quien sea en el idioma que a ti te ve la gana, o si estás... Y hay bastante publicidad, pero bueno, yo hace unos meses tuve la oportunidad de hacer una prueba y la verdad que es bastante sorprendente. O sea, lo que es el lenguaje cotidiano lo traduce a una velocidad brutal y eso no se está conectando con ningún servidor. Esa IA está embebida dentro del propio teléfono. Que en algún momento hay alguna frase más compleja que no pueda hacer, de acuerdo, pero ya puede ser algo específico. Entonces, el tema de poder entenderte en diferentes idiomas simplemente teniendo un dispositivo móvil en la mano ya existe, y que sea algo democratizado y que todo el mundo lo pueda hacer, pues
a nivel del uso del WhatsApp en el planteamiento. Entonces, ese sí que es una revolución muy grande. Técnicamente es un poco difícil de explicar porque no... Ya. Porque, no, bueno, pero con las nociones más básicas para el común de los mortales, que no somos expertos, pues yo creo que nos vale y nos queda claro. Ignacio, para no apurar hoy todo el tiempo y no quemar todo el material, sí. ¿Te parece bien que dejemos en este punto la conversación y la semana que viene, si quieres, o en los próximos días, hablemos, por ejemplo, de las distintas versiones de ChatGPT y de algunas otras curiosidades que son también interesantes? Me parece muy interesante. Además, acaban de lanzar ahora mismo una nueva versión que se supone que tiene una parte mucho más analítica y más sesuda, ¿no? Tiene menos de coger datos y más de pensar mejor sobre los datos. Ajá, y esa parte es muy interesante. Pues es atractivo. Pues dentro de unos días seguiremos charlando de inteligencia artificial generativa con Ignacio Vasco y hablaremos de eso, de las últimas versiones de ChatGPT. Ignacio, muchísimas gracias como siempre por estas masterclass que nos das y cuídate mucho. Hasta dentro de unos días. Un placer, cuídate, chao. Gracias, igualmente. Gracias también a todos vosotros por atender Generación Euro. Mañana más y mejor. Hasta mañana.